porque cada mañana, Señor, tus misericordias son nuevas, Señor, porque este año que ha transcurrido hemos visto tu mano poderosa rodearnos, cubrirnos, protegernos, Señor. Gracias, nuestro corazón rebosa de gratitud por tu fidelidad, Señor. Dispón nuestros corazones para lo que tú quieres hablarnos, enseñarnos, exhortarnos. Queremos recibir tu porción y queremos responder a lo que tú tienes para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues bueno, yo quisiera empezar con Mateo 13:19, que es algo que el Señor esta semana, así como de esas veces que despiertas, el Señor trae algo a tu mente. Y esto es algo que estaba dando vueltas en mi cabeza y yo sé que ustedes lo han escuchado antes. Mateo 13:19. Ay, perdón, ¿sigues ahí? La leemos de ahí. Entonces no es Mateo 13:19. Perdónenme todos. ¿3:19? ¿Será? Tres. A ver, tal vez yo estoy mal. Mateo, perdónenme. 13:19. Perdón, 13:9. Dice, bueno, Jesús estaba hablando a la multitud, a toda la gente que estaba escuchando, y él decía esto una y otra vez cuando él hablaba a la multitud. Al terminar decía esto, y les digo esto, estuve meditando en esto, y dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. El Señor, cada que hablaba por parábolas, a la gente, decía esto, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Lo vemos en Lucas 8:8 de nuevo, y dice exactamente, después de haber enseñado a la multitud y a sus discípulos, él decía, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y yo creo que todos tenemos oídos, ¿verdad? Todos estamos escuchando, percibimos sonidos, viajan, entran en nuestro cerebro y nos dejan algo, ¿verdad? Pero yo creo que el Señor estaba haciendo algo específico. Todos los que estaban ahí obviamente estaban escuchando. Tenían oídos, por eso estaban ahí, porque querían escucharle, ¿verdad? Pero decía que escuche y entienda. Y esta misma expresión que se utiliza ahí para escuchar y entender es la misma que se utiliza, el término que se utiliza en Deuteronomio, cuando Dios hablaba a su pueblo y decía, escucha Israel, presta atención, esto que te estoy diciendo es importante. Y Jesús daba su mensaje y decía una y otra vez, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Es que me pueda jalar uno de estos para ponerlo. Gracias. Y bueno, no sé, ¿cuántos tenemos hijos aquí? Levanten su mano. ¿Cuántos de nosotros de repente pareciera que nuestros hijos tienen oídos, ¿verdad? Y nos escuchan. Pero de pronto yo siento que no, o sea que así me gustaría decir, oye, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda, porque uno dice algo y, caray, no me escuchó, voy a decir un poquito más fuerte. Y ahí va otra vez la instrucción con todo y las manitas así, ¿cuántos lo hemos hecho así? Nada. Y dices, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque a veces oímos, recibimos información por nuestros oídos, pero estamos realmente entendiendo, escuchando con esa denotación que les decía que en Deuteronomio también se encuentra, que dice, escucha Israel, el Señor tu Dios uno es, presta atención, no solamente escuches. Y a mí me llama la atención cómo Jesús habla de los oídos. O sea, el que tenga oídos, todos los tenemos, pero más bien lo que estaba preguntando es el que esté dispuesto a escuchar, a prestar atención, entienda, perciba lo que aquí está pasando, porque muchos eran los que habían escuchado el mensaje, pero la gente no estaba respondiendo. Cuando alguien no nos responde, parece que no nos escuchó. ¿Están de acuerdo? Que es lo que decía con los hijos, ¿no? Sí decimos, el mensaje fue escuchado, pero ¿fue recibido? No lo sé porque no tuve respuesta. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo. No solo escuches con tus oídos, responde a esto que te estoy enseñando, ¿no? Y en Lucas 8:18 dice algo
similar, pero especificando un poquito más en esto de prestar atención. Lucas 8:18 dice así. No me diga que también. Lucas 8:18 dice, así que presten atención a cómo oyen. Es curioso que dice, presten atención a cómo oyen. ¿Alguna vez hemos prestado atención a cómo oímos? Pues oigo. ¿Todos me oyen? Sí, pero dice, presta atención a cómo oyen. Dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan entender. Y está curioso ahí, yo entendí esto de este pasaje que dice, presta atención a cómo oyes. Yo decía, que no solo oigas con tu cuerpo físico oye, pero el Señor nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Y yo creo que el Señor estaba diciendo eso, presta atención a cómo oyes, oye con tu cuerpo, pero oye con tu alma también, oye con tu espíritu, que respondas en todo lo que tú eres espíritu, eres alma y eres cuerpo. Presta atención a cómo oyes, que no sea solamente un mensaje que se queda ahí, ¿no? Muchos de nosotros vivimos nuestra vida cristiana según nuestros propios criterios, como funciona bien para nosotros. Pero lo que Jesús estaba diciendo ahí, que le estaba hablando a gente que ya tenía mucho conocimiento y aún a ellos les decía, si tienes oídos para oír, escucha y entiende, responde a mis palabras, a mis enseñanzas. Y yo creo que este año Dios habló mucho a nuestras vidas. ¿Quién puede decir, yo recibí mucha enseñanza este año? Dios nos ha bendecido con pastores que tienen una porción de enseñanza poderosa. Cada domingo hay una palabra de parte de Dios. Cada miércoles que te conectas hay una palabra de parte de Dios, hay enseñanza, sus palabras. Pero yo creo que el Señor nos está queriendo dar esta reflexión de decir, de todo eso que escuchaste, ¿estamos respondiendo o somos como los niños que, no sé chiflar, pero ahí andan como si no nos hubieran escuchado, ¿no? ¿Cómo respondemos nosotros al Padre? ¿Será que realmente estamos escuchando y entendiendo? ¿Estamos prestando atención a sus palabras, a sus enseñanzas? ¿Está provocando en nosotros una respuesta? ¿O estamos escuchando pero hasta ahí? Como nuestros hijos, sí me escuchan, solamente no hay respuesta. Entonces, cuando no hay respuesta, hay que hacer esta reflexión y decir, ¿por qué no hay respuesta? Si este año recibimos mucha enseñanza, en proporción, crecimos tanto como la enseñanza que recibimos, entonces habría que preguntarnos, ¿por qué no? Y yo aquí puse dos obstáculos que muchas veces nos impiden responder o reaccionar a lo que escuchamos. Dos obstáculos que podrían estar causando que aunque escuchamos, no respondamos a lo que Dios está queriendo enseñarnos, está queriendo decirnos, advertirnos a los tiempos que Dios nos está trayendo como personas, como familia, como iglesia. Sí, y estas dos son el orgullo y la apatía. Sí, y quisiera verlo a detalle. A lo mejor tú dices ni orgulloso ni apático, pero vamos a ver, ¿no? El orgullo cuando consideramos tenerlo todo ya resuelto. Como les decía ahorita, muchas veces pensamos, de esta forma funciona para mí. Escucho las enseñanzas, recibo, pero de esta forma funciona para mí. Entonces yo continúo mi vida así como está porque así funciona bien para mí. ¿Me explico? Y si leemos en Juan 9:35 nos habla de esto, que a veces en nuestro corazón pudiese haber un poco de orgullo cuando consideramos tenerlo todo ya resuelto. No necesito hacer cambios, Señor. Está padre lo que dices, el mensaje estuvo muy bueno, pero yo ya lo tengo resuelto, así funciona bien para mí. Yo camino, vengo, escucho, pero así funciona para mí. Pero cuando Jesús estaba haciendo esta pregunta después de cada enseñanza, no esta pregunta, perdón, esta reflexión, ¿no? Que decía, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Creo que el Señor estaba diciendo, no es posible vivir así como consideramos cada quien a bien hacerlo. Es necesario que escuches y entiendas. Es necesario que respondas a este llamamiento, a esta invitación de parte de Dios.
a sus palabras, que algo ocurra cuando escuchamos sus palabras. Y Juan 9:35 al 41 nos habla de esto, ¿no? Antes de estos versículos, estaba ocurriendo el milagro cuando una persona ciega de nacimiento viene y Jesús escupe en tierra, no sé si recuerdan ese milagro, y hace lodo y pone sobre sus ojos y luego le dice, que vaya y se lave. Entonces, cuando esto ocurría, no sé si recuerdan, pero empiezan todos a interrogar a este ciego que había sido sanado, ¿no? Y estaban ahí como que entre discutiendo con esto. Voy a leer desde el versículo 25, que lo empiezan a cuestionar, oye, pero ¿cómo fue que te sanó? Y él decía, puso dedo en mis ojos y pues ahora veo. Yo solamente sé, decía el ciego, que yo antes era ciego y ahora veo. Es todo lo que sé. Pero ellos le decían, no, pues debe ser por un demonio, debe ser por no sé qué, ¿no? Y entonces, bueno, desde el 30, dice, ¿qué cosa tan extraña? Respondió el hombre, el ciego. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que le adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Y entonces los fariseos, que eran quienes estaban atacando a este ciego con preguntas, se enojan, obviamente, ¿no? Porque les estaba diciendo, caray, ¿no sabes de dónde viene? Y él me acaba de sanar. Pues qué extraño, tal vez no lo sabes todo, ¿no? Como que se crea este ambiente en el que había ahí una pequeña disputa. Y en el 34 le responden los fariseos, tú naciste pecador hasta la médula. O sea, tú no puedes hablarme de conocimiento porque tú no sabes nada. Fue lo que le quisieron decir, ¿no? ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Ahí vemos un poco de orgullo. Tú no sabes nada. Y creo que él lo sabía todo y ahorita vamos a ver cómo es que lo sabía todo. Él dice, no sé, lo que quieres saber tú, yo no lo sé. Yo solo sé que antes era ciego y ahora ve. Tú no sabes de dónde viene, pero yo sé que viene de Dios porque si no, Dios no lo habría escuchado. Y esto nadie más lo había hecho y él lo hizo. Es todo lo que yo sé. Y en el versículo 35, dice, cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó al ciego, ¿crees en el Hijo del Hombre? El ciego le contesta, ¿quién es, Señor? Quiero que vean esta parte en la que cuando le contesta, ¿quién es, Señor? La S es minúscula. Le está hablando con respeto, simplemente. ¿Quién es, Señor? Ya lo has visto, le contesta Jesús, y está hablando contigo. Versículo 38. Sí, Señor con mayúscula, creo. Este ciego, como los fariseos decían, en verdad no sabía nada. No sabía de teología, no sabía de la ley de Moisés, probablemente no tenía mucho conocimiento, pero en ese momento, estando frente a Jesús, él lo entendió todo. Él se presentó humilde. Cuando Jesús le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él dijo la verdad. No sé quién es. ¿Quién es? Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Y entonces en su corazón él responde esto, sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Este ciego que no sabía nada, que no tenía gran conocimiento, tenía humildad en su corazón y respondió a lo que estaba pasando enfrente de él. No hizo preguntas, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Pero vienes con Moisés o no eres de Moisés? ¿Pero eres el Mesías o no? No hizo preguntas. Él entendió. Y cuando les digo de la S mayúscula y la S minúscula, es importante. Porque este ciego respondió al señorío. Él dijo, en ese momento, tú eres el Hijo del Hombre, tú eres mi Señor. Y de inmediato su respuesta natural fue, dice, y adoró a Jesús. Sin más, cambió el rumbo de su vida para siempre. De una vida cotidiana a una vida de adoración genuina que nace de un corazón que escucha y entiende lo que Jesús estaba
explicándole. Sí, pero ahí mismo, en el versículo 39 dice, entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos, a los que creemos que tenemos todo resuelto, que en realidad no lo tenemos resuelto. Si no hemos reconocido a Jesús como Señor y nuestra vida natural responde en adoración a quien es Él. Este ciego lo había entendido todo. Los fariseos tenían un montón de preguntas porque tenían un conocimiento extremo de la palabra, pero no habían podido reconocer a Jesús como el Mesías, el Salvador, digno de alabanza. Y dice en el versículo 40, algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? ¿Te atreves tú, don nadie, a decir que nosotros somos ciegos? Se ofendieron, ¿no? Y lo bonito de la respuesta de Jesús aquí es que él dice, si fueran ciegos, no serían culpables. O sea, el problema no es que seas ciego o no. No viene a que ofenderte. Pero el problema es que crees que lo tienes todo resuelto. El problema es que escuchando no entiendes. Por eso Jesús terminaba sus mensajes una y otra vez diciendo, el que tenga oídos para oír, escucha y entienda. Y dice Jesús, si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. El orgullo te ciega a responder a lo que está pasando enfrente de ti. Como les decía, recibimos enseñanza este año, escuchamos sus palabras. La pregunta es, ¿respondí? Estoy respondiendo a lo que Jesús está hablando a mi vida, quiere hacer en mi vida, a lo que está pasando delante de mis ojos, o creo tenerlo todo resuelto. ¿Sí? Aquí vemos dos formas de responder. El ciego, quien de inmediato, sin hacer preguntas, le adoró, sin conocimiento, pero con humildad en su corazón. Y los fariseos, que se ofendieron porque creían que ya lo sabían todo. Tenían conocimiento, pero el orgullo les impedía responder a quien estaba delante de ellos. Adorar era la respuesta correcta. No había respuestas verbales correctas. Era una posición del corazón, una postura, la que Jesús estaba buscando en ese momento. Y el ciego, sin conocimiento, la entendió, escuchó y entendió. Como Jesús hacía la pregunta, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y Lucas 9:23 nos invita nos dice cómo es que hacemos este cambio de actitud, cómo es que respondemos a esto. Lucas 9:23 dice, entonces Jesús estaba hablando con la multitud y estaba explicando que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado y que iba a morir. Estaba explicándoles todo lo que iba a ocurrir en el tiempo posterior a ese. Y dice, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Y aquí yo marqué, como les digo, esto es algo que Dios me habló a mí. Y yo se los comparto porque creo que Dios lo está hablando a su iglesia. Estamos muchas veces tan acostumbrados a nuestra propia manera de vivir que no estamos dispuestos a que la palabra de Dios realmente nos golpee y haga cambios para que respondamos. Estamos muchas veces así detenidos por orgullo o por apatía. ¿Y la apatía qué es? La apatía apaga el fuego de nuestra devoción al Señor. La apatía es eso que nos hace vivir cada día como en modo automático, instantáneo. Sí, todo pasa de la misma manera, caminamos, vivimos una vida incluso de servicio al Señor, pero hay apatía en nuestro corazón y eso apaga el fuego de nuestra devoción al Señor. Ese ciego acababa de tener una experiencia extraordinaria con Dios y él respondió en adoración, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando estamos acostumbrados a una vida con Dios? Como los fariseos. Ellos vivían con el Señor, para el Señor, trabajaban para Él. Pero Jesús está buscando gente que escuche
y preste atención, que se mueva en respuesta a lo que Dios está diciendo, ¿sí? Y si leemos en Lucas 23 al 26, aquí les decía que lo que estaba ocurriendo es que Jesús estaba hablando que él iba a ser entregado y que iba a morir. Y en el capítulo 23, versículo 26, empieza a ocurrir esto. De hecho, ya se habían llevado a Jesús y la multitud estaba ahí observando, ¿no? Entre la multitud que observaba a Jesús yendo hacia la cruz estaba gente que había escuchado un poco a Jesús, estaban líderes religiosos, había gente, discípulos de Jesús que habían caminado con él día y noche. Estaban todos ahí. Eso involucra a la multitud que estaba ahí siguiendo a Jesús. Y dice, cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Una gran multitud lo seguía, o sea, mucha gente que había escuchado, gente a la que Jesús les había dicho, el que tenga oídos para oír, que escucha y entienda. Y dice, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas porque habían estado con Jesús, porque veían lo que le estaba pasando y aunque Jesús había explicado, pues no habían entendido del todo qué era lo que estaba pasando, por qué estaba pasando lo que veían, ¿no? Y entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Estaba hablando de lo que estaba por ocurrir cuando Jesús ya no estuviera aquí con nosotros. Y pues vienen días cuando dirán, dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes, caigan sobre nosotros, y rogará a las colinas, entiérrenos. Pero si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Jesús estaba hablando todavía sin ser tan claro, pero estaba explicando lo que iba a ocurrir en el tiempo posterior, ¿sí? Y dice, llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús, que son los dos hombres que fueron crucificados con él. Ambos eran criminales, ¿no? Como dice ahí. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y uno a su izquierda. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. En el 35, la multitud observaba. ¿Quiénes dijimos que eran la multitud? Toda la gente que había escuchado el mensaje. Toda esa gente, incluidos discípulos de Jesús, estaban ahí, asustados, me imagino, por lo que estaba pasando. Entonces la multitud observaba, los líderes se burlaban y decían, salvó a otros, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Y aquí yo creo que obviamente los líderes también habían escuchado el mensaje, porque estaban diciendo lo correcto, estaban diciendo, sí, de verdad, es el Mesías, el Hijo de Dios, que se salve a sí mismo. Y en el versículo 36, dice, los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía, este es el rey de los judíos, en manera de burla, ¿verdad? Uno de los criminales, colgados junto a él, se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó. ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aquí volvemos a ver dos actitudes, dos personas diferentes. Incluso los líderes y la multitud que había escuchado a Jesús, unos estaban callados sin decir absolutamente nada, los líderes burlándose y decían, si eres realmente quien dices que eres, pues haz las cosas. Pero también vemos a un criminal que obviamente no conocía de las enseñanzas de Jesús, no vivía una vida de integridad, de rectitud,
pero entendiendo en su corazón todo en ese momento. ¿Se dan cuenta cómo reconoce de inmediato el reinado de Jesús? Porque le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Incluso la multitud que había escuchado a Jesús y que lloraban por él, no estaban entendiendo que Jesús vendría en su reino. Pero este criminal que no había tenido una vida de integridad, que no lo tenía todo resuelto, en ese momento reconoció, se arrepintió y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús inmediatamente le responde, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero vemos cómo hay una respuesta inmediata de algunos y otros no. ¿Por qué es que esto pasa, no? Cuando verdaderamente escuchamos al Señor y entendemos el mensaje que Él está hablando, nos entendemos sus palabras cuando dice, el que tenga oídos para oír, escuche y entienda, recibe mis palabras, pero más allá del canal auditivo, más allá de lo que puedes escuchar con tus oídos, recíbelo en tu corazón y responde. Creo que esto es un llamamiento a responder en adoración genuina, como esos dos hombres que no sabían mucho, pero que lo habían entendido todo. Habían entendido que estaban delante del Señor y no pudieron hacer otra cosa. Cuando nosotros realmente entendemos la grandeza de Dios, respondemos a su grandeza con adoración genuina. Y nuestra vida cambia. Cuando eso pasa, nuestra vida cambia, nuestra manera de vivir cambia. Y lo vemos aquí mismo en Lucas, pero en el versículo 24, capítulo 24, versículo 50, Jesús ya había muerto, había resucitado, se había mostrado a sus discípulos y esto lo había cambiado todo, porque vemos una actitud completamente distinta en estos últimos versículos del libro de Lucas. Dice, entonces Jesús los llevó a Betania, está hablando de sus discípulos, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Y ahí ya no vemos a nadie llorando. Jesús se iba, pero ya nadie estaba llorando porque ellos ya habían entendido de qué se trataba, habían entendido el mensaje del reino de los cielos, habían entendido que Jesús vuelve por su iglesia, habían entendido que Jesús estaba diciendo, esperen al Espíritu Santo porque vendrá sobre ustedes y cosas mayores de las que me vieron hacer, ustedes harán. Lo habían entendido todo. Y dice el versículo 52, entonces ellos adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de alegría. Cambió su vida por completo. Y también cuando decimos cambió su vida, no solamente es ya no estaban llorando, ahora estaban alegres. En el versículo 53 dice, y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Cambió su forma de vivir. Todo su tiempo, toda su vida ahora se trataba de una única cosa porque habían entendido que la vida del reino de los cielos es esa. Jesús vino para que tengamos vida, pero también vuelve por su iglesia. Él vuelve por nosotros. Debemos vivir como si entendiéramos esto, como si escucháramos y entendiéramos que un día Cristo vuelve por su iglesia y debemos estar expectantes, debemos de responder a ese mensaje de esperanza que Jesús nos da. Cristo les había sido revelado y eso lo cambió todo, ¿no? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos respondiendo a sus palabras? ¿Cómo estamos respondiendo al mensaje? Ha habido tal vez orgullo oculto en nuestro corazón, no intencional, pero a lo mejor de decir, eso yo ya lo sé, eso también ya lo sé, eso ya lo sabía. Pero ¿cómo estamos respondiendo a eso que ya sabíamos? ¿Se queda en mero conocimiento o responde nuestro espíritu a sus palabras? Que dice la palabra que las escrituras son poderosas, que tienen poder para penetrar los huesos, todo, entrar hasta lo profundo y quebrarlo todo. Y también tienen poder para restaurarlo todo. Es poderoso el mensaje de salvación, es poderoso, la palabra de Dios tiene poder. Pero la pregunta es, ¿tenemos oídos para oír? La apatía nos ha alejado de nuestra devoción al Señor. Y yo quisiera terminar leyendo Apocalipsis 3:20, que nos habla precisamente de esto. Y volvemos a escuchar o a leer esta invitación de parte de Dios
a escuchar y entender. Apocalipsis 3:20 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz, otra vez, con escuchar, estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Alguien está esperando. Cuando estás esperando visitas, tú limpias la casa. O bueno, yo mi casa, quisiera decirles que siempre está lista para recibir visitas, pero mi casa no siempre está lista para recibir visitas. Pero si voy a recibir visitas, me preparo. Le echas ahí, o prendes la velita, porque quieres que estás esperando visitas. O cuando vas a salir de vacaciones, no nada más, voy a comprar los boletos y me voy. No, tú haces maletas, te preparas para ir a ese lugar. La pregunta es, ¿nos estamos preparando para cuando Jesús toque la puerta? Y no es que para cuando Jesús toque la puerta, Jesús está tocando la puerta. Y dice, mira, yo estoy, no dice estaré, yo estoy a la puerta y llamo. La cuestión es, si oyes mi voz. Todas las puertas están siendo tocadas hoy. Todas las puertas están siendo tocadas hoy. La pregunta es, ¿estamos oyendo? Si oyes mi voz y abres la puerta, porque a veces sí oímos como el ejemplo de los niños, pero ¿vas a responder? ¿Te paras a abrir la puerta o dices, ay, es el vecino que me va a poner ahí una notita de la reunión de vecinos? Al rato la agarro. Dice, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Vemos cómo está hablando de este tiempo. Todo el que tenga oídos para oír. Si hoy recibiste este mensaje, si todo el año el Señor ha derramado enseñanza tras enseñanza, creo que hoy el Señor dice eso. Estoy a la puerta y estoy tocando tu puerta porque no puede ser que nuestra vida esté de la misma manera. Debemos experimentar la vida de adoración genuina, que nace de un corazón que ha entendido que está delante del Todopoderoso, del Altísimo, que ha reconocido quién es el Dios que está tocando a la puerta. Igual como les decía lo de la casa, ¿está tu casa preparada para recibir a Jesús, para que se siente a cenar contigo? Yo creo que es tiempo de preparar, es tiempo de despertar, de quitar la apatía y verdaderamente decir, Señor, yo quiero, yo sé quién eres tú, lo he entendido, o si no lo he entendido, está bien. Como decía, si eres ciego no es el problema no es ser ciego, el problema es creer que no, que ves, el problema es creer que ya no hace falta hacer nada, cambiar nada, que está bien de esta manera como me funciona. Y creo que el Señor, en su amor infinito y en su misericordia, toca la puerta y dice, estás a tiempo de responder. Responde, porque vine por ti, estoy aquí por ti, quiero que respondas, quiero cenar contigo, sentarme a la mesa contigo y que disfrutes de todo lo que tengo preparado para ti, más allá de solamente escuchar mi voz. Responde a mi llamado. Amén. Y yo quisiera que hiciéramos una oración y pudiéramos decirle al Señor, yo quiero responder. Yo estoy aquí, yo quiero ser uno de los que tienen oídos para escuchar y entender lo que tú me estás llamando. Amén. Y los invito a ponerse en sus pies para hacer esta oración. Señor, gracias, Padre. Gracias porque tú eres fiel y misericordioso, Padre. Gracias porque no te cansas de tocar a la puerta, Señor, porque eres paciente con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Perdónanos, Señor.